A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué es lo que pasa exactamente en nuestra cabeza justo antes de tomar una decisión? Da igual si es algo tan tonto como elegir qué desayunar o algo que te cambia la vida, como un nuevo trabajo. Hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de una elección para entender qué la hace de verdad humana y sobre todo libre. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. Así de primeras, cualquiera diría que sí, por supuesto que somos libres. Pero ¿seguro que es tan fácil? Es que la libertad, en el fondo, es como un laberinto. Así que lo que vamos a hacer es buscar una especie de mapa, ¿no? Algo que nos ayude a orientarnos y entender qué pasa ahí dentro cada vez que elegimos un camino en lugar de otro. Claro, y para un viaje así, pues hace falta una guía. Y esa guía es la ética. A ver, que nadie se asuste, no pensemos en la ética como un tocho de reglas aburridísimas, nada que ver. Es más bien como el manual de instrucciones de nuestra libertad, para aprender a usarla de la mejor forma posible. Venga, pues vamos a empezar por los cimientos, por la base de todo. Resulta que cualquier elección que sea de verdad humana, o sea, una decisión pensada, se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Y ojo, porque si falla uno solo, ya no estamos hablando de decidir, estamos simplemente reaccionando. Y esos tres pilares son estos: razón, voluntad y libertad. Son, digamos, los ingredientes esenciales de la receta. Podríamos imaginarlos como, el mapa que nos dice a dónde ir, el motor que nos pone en marcha y el timón con el que dirigimos el barco. Vamos a ver cada pieza por separado. Empecemos con la razón. La razón es como nuestra linterna, ¿vale? Es la parte que sabe. Es la que nos permite ver todo el panorama, poner las opciones en una balanza y, sobre todo, entender qué narices estamos eligiendo. Es esa luz que necesitas para ver por dónde pisas antes de empezar a andar. Vale, si la razón es la linterna, la voluntad es el motor. Es la fuerza que nos empuja, la parte que quiere, la que nos dice «venga, a por ello», y nos mueve hacia ese objetivo que la razón nos ha señalado. Porque, seamos sinceros, sin voluntad hasta el mejor plan del mundo se queda en nada, en una simple idea en el aire. Y llegamos a la tercera pieza, la libertad. La libertad es el timón, es la capacidad de elegir. O sea, poder decir tiro por aquí o mejor por allá, sin que haya algo por dentro o por fuera que te obligue a ir en una sola dirección. Es al final lo que nos hace dueños de lo que hacemos. Claro, todo esto suena muy bien sobre el papel, ¿verdad? Es el modelo perfecto. Pero la vida real es otra historia, mucho más liosa. Porque, ¿qué pasa cuando la razón se nos nubla? ¿O cuando la voluntad no nos da para más? Pues venga, vamos a meternos en ese lío. La cosa es que, muy a menudo, en el camino, nos encontramos con obstáculos. Cosas que nos sabotean la razón, que nos dejan la voluntad por los suelos o que directamente nos limitan la libertad. Y al final, las decisiones que tomamos acaban siendo menos nuestras de lo que nos creemos. De hecho, la filosofía clásica ya identificó a 4 saboteadores principales. 4 grandes enemigos de la libertad: la ignorancia, la pasión, el miedo y la violencia. Vamos a ver uno por uno cómo nos la lían. Ojo con la pasión, que aquí hay una distinción súper interesante, porque no todas las pasiones son iguales. Tenemos la pasión antecedente, que es la que te viene de repente, sin avisar, como un ataque de ira. Esa te pilla por sorpresa, te nubla el juicio y, claro, te resta libertad. Pero luego está la pasión consiguiente, que es la que nosotros mismos alimentamos, la que decidimos sentir. Y esa, como es voluntaria, no afecta a la libertad del acto. Pues con el miedo pasa algo parecido. No todos los miedos son iguales ni pesan lo mismo. A ver, el miedo a llegar 5 minutos tarde, pues bueno, no es para tanto, no afecta mucho. Pero un miedo grave, una amenaza seria y real, eso ya es otra cosa. Eso puede inclinar tanto la balanza que nuestra capacidad para elegir con libertad prácticamente desaparece. Luego está la violencia. Es esa fuerza que viene de fuera y nos obliga a hacer algo que no queremos. Pero, y esto es súper importante, podrá forzar nuestro cuerpo, pero nunca nuestra voluntad. Hay una frase genial que lo resume: nadie puede, no queriendo querer. Esa decisión íntima de decir no consiento, ese último reducto, siempre es nuestro. Siempre es libre. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se cocina una decisión. Pero la cosa no termina cuando actuamos. Que va, cada decisión, por pequeña que sea, deja una marca. Siempre tiene consecuencias. Y en este punto es clave distinguir dos conceptos que a veces se confunden: imputabilidad y responsabilidad. Suenan parecido, pero no son lo mismo. A ver, la imputabilidad es simplemente poder decir, vale, esta acción la has hecho tú. Es la autoría, sin más. La responsabilidad ya es el siguiente nivel, y como la has hecho tú, ahora tienes que dar cuenta de ello. Y esto es muy gráfico, porque no respondemos de nuestros actos ante un solo juez. En realidad, lo hacemos en 3 frentes a la vez: ante nuestra propia conciencia, ante las leyes y, por supuesto, ante la sociedad.
Para que quede más claro, la responsabilidad moral es la más personal, es ese diálogo interno con nuestra conciencia que juzga hasta lo que pensamos. La legal, en cambio, es mucho más externa, se fija solo si hemos cumplido o no las leyes. Y luego la social, que tiene que ver con cómo nuestras acciones afectan al grupo, con el ejemplo que damos. Y con esto llegamos ya a la última pieza de este puzzle. Ya hemos visto cómo nace un acto, qué obstáculos puede tener y qué consecuencias trae. Ahora solo nos falta la pregunta final. Vale, ¿y cómo sabemos si ese acto es bueno o es malo? ¿Cuáles son las reglas del juego? Pues la ética nos da 3 herramientas, como 3 lupas para analizar cualquier acción: el objeto, el fin y las circunstancias. Y la regla de oro es muy sencilla, pero muy estricta. Para que algo sea bueno, los 3 tienen que ser buenos. Con que falle uno, ya no vale. Vamos a verlos. El objeto es lo más básico. Responde a la pregunta ¿qué se está haciendo? Es la acción en sí misma, sin adornos ni intenciones. El objeto de robar es, pues eso, quitar lo que no es tuyo. El de ayudar, echar una mano. Es el primer filtro, el más evidente. Después viene el fin. El fin es el ¿por qué lo hago? Es la intención que tenemos detrás. Y una buena intención, claro que suma. Pero, cuidado, y esto es fundamental, un fin bueno jamás justifica usar un medio malo. El ejemplo clásico, robar para dárselo a los pobres. La intención es buena, sí, pero el acto de robar sigue siendo malo. Y por último, las circunstancias. Son todo lo que rodea a la acción. ¿Quién lo hace? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque, vamos a ver, no es lo mismo robar una barra de pan porque te mueres de hambre que desfalcar millones por pura avaricia. Las circunstancias no convierten un acto malo en bueno, pero sí que pueden hacer que sea más grave o menos grave. Y todo esto nos lleva a una frase en latín que lo clava, que lo resume todo a la perfección. Viene a decir que para que algo sea bueno tiene que serlo todo, la acción en sí, la intención y las circunstancias. El qué, el por qué y el cómo. En el momento en que una de esas 3 cosas falla, todo el acto se tuerce. Así que, para terminar, ahí va una propuesta. Pensemos en la última decisión importante que hayamos tomado y pasémosla por este filtro. ¿El objeto era bueno? ¿Y la intención? ¿Y las circunstancias? Es un ejercicio potentísimo, no para andar juzgando a los demás, sino para entendernos mejor y sobre todo para guiar nuestras próximas elecciones.